política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a darnos el lujo de conversar con el señor magistrado Julián Olivas Ugalde. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, yo tuve el gusto ya de tratarlo desde hace muchos años. La verdad, cuando lo conocí estaba en la Auditoría Superior de la Federación, después fue subsecretario de la Función Pública y luego encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. Nunca aceptó que le dijéramos secretario porque ha encargado el despacho, pero en realidad fue el secretario de la Función Pública y conoce la administración pública al revés y al derecho. Querido Julián, no sabes cómo me honra que estés en esta conversación. Al contrario, Mauricio, te agradezco la oportunidad de estar contigo en tu programa. Julián, estamos viviendo tiempos difíciles y me gustaría empezar antes de ir al grano, porque nos ayudes a entender por qué es tan importante el Tribunal de Justicia Administrativa y en qué sentido cobra su dimensión. ¿Nos ayudas con eso para empezar? Sí, con mucho gusto. El tribunal tiene 87 años de que fue creado. Okay. Su antecedente original es el Tribunal Fiscal, como lo conocíamos, que después evolucionó a Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, sí. Y en la reforma anticorrupción que tú conoces bien, ya se le quedó el nombre de Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque pues abarca todas estas materias donde está incluida sin duda alguna la fiscal. ¿Qué es lo que resuelve este tribunal? Pues las resoluciones que emiten las autoridades administrativas en términos generales. Hay algunas excepciones porque hay tribunales en el Poder Judicial especializados en materia de competencia económica en telecomunicaciones, pero fuera de ello, todas las resoluciones que afectan la esfera jurídica de los gobernados pueden ser impugnadas ante nuestro tribunal. Todas, a través del juicio de nulidad. Todas las que son definitivas. O sea, por ejemplo, imposición de multas en la calle. Imposición de multas administrativas, por ejemplo, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas las multas fiscales, todos los créditos fiscales, la responsabilidad patrimonial del Estado, que cada día han ido creciendo las demandas en nuestro tribunal, y algunas otras que se le han agregado de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Muy bien. Julián, como bien decías, bueno, pues el Tribunal de Justicia Administrativa es la última voz posible en materia de actos administrativos. Es decir, sí les pueden enmendar la plana a la administración pública, por lo pronto a la administración pública federal. Sí, nosotros podemos enmendarle la plana y ordenar, cuando los actores nos aportan las pruebas conducentes, apropiadas, nulificar el acto de la autoridad. Aunque nuestras resoluciones no son definitivas. Nuestras resoluciones pueden ser revisadas por el Poder Judicial, ya sea que la autoridad interponga un recurso de revisión o el particular un amparo. ¿Y sucede con mucha frecuencia eso, Julián? Sí, cuando no están conformes con la resolución, acuden a impugnar nuestras resoluciones. Pero nosotros tenemos un porcentaje de revocación de nuestras resoluciones. En diversos años yo te podría mencionar que alrededor del 5%. El año pasado fue 3.59, pero fue un año atípico, podríamos decir. Casi nada. Pero hablamos de alrededor del 5%. Pues casi nada en realidad, querido Julián.
Nos quedan más o menos, nos quedan como 3 minutos de este primer segmento, así que sí te puedo preguntar, con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, querido Julián, no solo cambió el nombre del tribunal y se convirtió en el Tribunal de Justicia Administrativa, sino que se le añadieron responsabilidades en efecto para sancionar los casos graves de corrupción administrativa. ¿Cómo ha caído en el tribunal esta nueva función, Julián? Bueno, ha sido muy importante. Tú recuerdas que muchas de las personas que estuvimos en esa época alrededor de esa reforma, sí, pues impulsamos de que la resolución fuera imparcial, que sí, no fuera la propia Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior o los órganos internos de control quienes sancionaran, porque ellos eran los que auditaban o investigaban y a la vez resolvían. Sí. Entonces, por eso se buscó que fuera un ente distinto y se escogió que fuera el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por la experiencia que ya tenía en esta materia, sí, y porque ya tenía una estructura. Sí. ¿Y ha funcionado, Julián? Sí, te puedo decir que se dilató, sí, porque no se nombraba a los integrantes de una tercera sección que se creó en ese momento. Antes el tribunal tenía nada más 2 secciones, ahora tiene 3 secciones. Y esa tercera sección pues se retrasó desde el gobierno anterior las designaciones. Sí, y en este gobierno por fin ya se pudieron hacer 2 designaciones de magistrados de esa sección que acompañados del presidente del tribunal sesionan y resuelven los juicios de apelación. ¿Cuántos deben ser? Nombraron a 2 y ¿cuántos deben ser? 3, nos falta 1. Nada más 1 para completar la tercera sección y poder ya operar plenamente, digamos, con la reforma del sistema anticorrupción. Y no diría plenamente, sino adecuadamente para que sean los 3 titulares, porque como te mencionaba, el presidente del tribunal acude a cubrir ese hueco, a esa ausencia, porque así lo previene la ley. Entonces están operando. Déjame hacer aquí un corte, Julián, para entrar en el siguiente segmento, si me lo autorizas, a las cuestiones más complicadas de operación y de designaciones pendientes y de operaciones por venir en el tribunal. Estamos con el magistrado Julián Olivas, hablando del Tribunal de Justicia Administrativa. Volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta con el magistrado Julián Olivas, quien nos explicaba en el primer segmento pues, la importancia enorme que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa ya para eventualmente anular actos administrativos que no correspondan con la legalidad o bien para imponer sanciones a quienes cometan actos de corrupción que se consideren graves, de carácter administrativo. Es muy, muy importante la labor del tribunal. Querido Julián, déjame entrar ahora a la parte más política de esta conversación. Es evidente que el gobierno mexicano, el anterior y el actual, pues no han visto con muy buenos ojos al Tribunal de Justicia Administrativa. Lo digo porque hay una reforma, sé que hay una reforma que incluso quiso pues, desaparecer esa tercera sala de responsabilidades administrativas. Ahí me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, no es una reforma que hubiera buscado desaparecer la tercera sección. Sí. Es una reforma que se impulsó en el Senado para desaparecer las 5 salas especializadas. Bueno. Que estas iban a ser las competentes para emitir la sanción y la tercera sección sería de apelación para revisar estas resoluciones que emitieran. Y se ha quedado pendiente en el Senado, no ha habido esa reforma. Sí, pero ¿tú crees que hay o no? Veo que estás siendo muy prudente y haces bien, querido magistrado, pero sientes, percibes una cierta hostilidad o estoy equivocado de plano? No, yo no he sentido hostilidad, te soy sincero, Mauricio, porque es un criterio que no comparto, el de esa iniciativa,
de que las especializadas van en contra de lo que establece la Constitución, que solamente habla de la tercera sección. Y voy a, ¿por qué no la comparto? Porque dentro de la estructura del tribunal, tú encuentras 58 salas, por denominarlas en forma general, que están abajo de la sala superior y son las que conocen los asuntos. La sala superior solo conoce porque atrae asuntos por monto o por importancia o trascendencia. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esas 58 salas hay las que conocemos como ordinarias, regionales ordinarias, que conocen todos los temas excepto los de responsabilidades graves. Y hay otras que se han ido creando con el tiempo y que han sido muy útiles, que son especializadas. O sea, la única especializada no es la de responsabilidades. Tenemos salas especializadas en materia de propiedad intelectual, salas especializadas en materia ambiental y de regulación, también en materia de comercio exterior. Todo el trámite aduanal que tú conoces, ahí se resuelven las impugnaciones que hacen los particulares. Tenemos otra sala especializada en materia exclusiva de fondo, que busca agilizar el procedimiento en el cobro fiscal, en la determinación de los créditos fiscales. Ven el fondo del asunto y no las formas. Y también creamos una sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves para cubrir ese hueco que se tenía del no nombramiento de los 15 magistrados de las 5 salas especializadas. Exacto, a esos me refería, a esos 15. ¿Cuánto duró ese hueco, querido magistrado? Hasta el día de hoy. Y ahora, a propósito de eso, que yo sí leo como hostilidad, imagínate dejar a un tribunal sin nombramientos. Sé que hay una lista de nombramientos que probablemente cuando este programa salga, ojalá ya estén resueltos todos, pero no esos 15, siguen ausentes, corrígeme si me equivoco. Sí, yo no conozco la información oficial porque el comunicado siempre es del Ejecutivo Federal al Senado, es correcto, las propuestas de nombramiento que hace, los nombramientos que hace para que sean ratificados por el Senado de la República. En el caso de Sala Superior, por 2/3 partes, y en los regionales por mayoría. Eso es. Entonces, yo no conozco más que, pues ahí... Bueno, ha salido en prensa, claro, sí. Que están atrás mano, pero yo nunca he visto el oficio sellado por el Senado. Pero de ese oficio que yo conozco, que ha corrido por el WhatsApp, por redes, habla de salas regionales, no habla de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, se pudiera pensar que no se están considerando. Y vamos a seguir entonces con esas vacantes, Julián. Seguiremos con esas vacantes, pero se están atendiendo los asuntos con esta sala auxiliar en materia de responsabilidades que se creó por la Junta de Gobierno del Tribunal. Te pregunto, Julián, ¿no es una forma esta, porque estaba pasando lo mismo con el INAI, ¿no? De dejarlo como en suspenso, y esto de que pues no se ha integrado por completo las salas que debían integrarse para evaluar si alguien ha cometido faltas graves de corrupción, porque de eso estamos hablando, no es un asunto trivial. ¿No es una forma pues un poco torcida de demostrar que en efecto son inútiles para promover después una reforma? Pudiera ser que esa fuera la intención, pero el tribunal no nos hemos mantenido con esa postura. Hemos tomado las facultades que nos da la ley, que nos permite en un momento dado crear estas salas auxiliares, que en este momento están atendiendo la demanda de los servidores públicos que impugnan las resoluciones de la auditoría, de los órganos internos de control, de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, y que también ustedes imponen sanciones por responsabilidades graves, directamente. Esa sala auxiliar es la que lo impone. Así precisamente. Es. Entonces, no hay una inactividad procesal por parte de nosotros.
Esto estoy viendo. ¿Qué tan voluminoso es en fin, el tamaño de esa demanda, como tú le llamas, magistrado? Ha ido gradualmente creciendo, pero no es importante todavía. O sea, no es importante que no nos ha obligado a crear otra sala auxiliar u otras salas auxiliares. ¿Tienes una idea aproximada de cuántos casos les llegan? Mira, no tengo los números exactos, ya salí yo de gobierno, Sí. estoy en la etapa jurisdiccional, Sí. en el pleno correspondiente, Sí, pero lo sé. no es significativo. Ha ido avanzando poco a poco y yo creo que es resultado de que se cambió el procedimiento. Ok. Ahora, una investigación obligada, una substanciación y luego la resolución de nuestro tribunal. Ok, hablemos de eso después de este corte, si me lo permites, querido Sí, magistrado. con mucho gusto, Estamos Mauricio. hablando con Julián Olivas y me parece muy importante lo que está mencionando. No se vayan, regresamos rápido. Estamos de vuelta con el magistrado Julián Olivas. Nos decía que en realidad no son muchos los expedientes que llegan al Tribunal de Justicia Administrativa imputando responsabilidades graves de corrupción a los servidores públicos, que no ha meritado pues un trabajo extraordinario en el segmento anterior. Sin embargo, Julián, déjame ahora adoptar una posición más crítica. Yo veo que en general el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción avanza muy despacio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo de lo que he observado, pues también ahí hay carencias de nombramientos, como Sí. lo hemos leído en la prensa, y pues eso ha dificultado su operación. Sí. Y creo yo que cuando se pensó, cuando se platicó con las organizaciones civiles, Sí. el crear este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pues era un espacio para que hubiera un diálogo entre todas las autoridades. Así es. Y si no se logra ese diálogo entre todas las autoridades, porque pues se pensó muy bien que, pues, por un lado, quienes tramitaban las responsabilidades o presentaban las denuncias penales, por otro lado, quien resolvía las administrativas graves, no solo de servidores públicos, sino como de quedó particulares, en la claro. particulares Así que es. llegaban a cometer alguna infracción Así de las es. previstas en la ley general. Así es. Y por otro lado, la Judicatura Federal, que era la que finalmente revisa las sanciones que impone nuestro tribunal, Sí. y también es la que lleva a cabo el procedimiento de las denuncias penales. Correcto. Entonces, el sentar en una misma mesa creo que pudiera ayudar, así se pensó, a que hubiera una coordinación adecuada. Sí. No sé en realidad, porque pues yo no participo ahí desde que se estableció en la Constitución, nada más van los titulares de las entidades que conforman este comité rector. Sí. Entonces, no sé cuáles han sido los temas. Hubo temas que sí saltaron a la opinión pública, como las declaraciones de situación patrimonial que Sí. fueron aprobadas y emitidas por ellos. Sí, sí, recuerdo bien los nuevos formatos y todo este debate que hubo al respecto. Julián, además hay inteligencia institucional en el Tribunal de Justicia Administrativa. Quiero decir, al resolver los casos espinosos, los casos que llegan a litigio porque algo se hizo mal en la administración pública o porque alguien cometió un acto de corrupción, ya sea un servidor público o, como bien aclaras, un particular, son casos importantes que dan lecciones de qué se debe corregir, de qué se debe cambiar. ¿Estas recomendaciones las procesa el Tribunal de Justicia Administrativa en algún lado? No, tiene que rendir un informe y yo creo que ahí se va a incluir todas esas recomendaciones para que haya la retroalimentación, como atinadamente señalas, hacia la administración pública. ¿Funciona bien la administración pública? ¿Ves alguna mudanza o hemos vivido la rutina
la rutina de siempre, digamos. Hace muchos años que existe el Tribunal de Justicia Administrativa y en tu larga experiencia, querido Julián, apelo no al magistrado ahora, sino al experto Julián Olivas. ¿Ha mejorado, se ha mantenido estable? ¿Cuál es tu perspectiva desde este Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, nosotros observamos con la función que tenemos que en realidad, sobre todo la materia que más se litiga Sí. en el tribunal es la fiscal, Okay. sin lugar a dudas, y vemos que O sea, la porque mayoría, cobran impuestos, porque imponen sanciones o créditos fiscales, ¿es eso? sí, normalmente son visitas que hace el sistema de administración tributaria, donde determinan un crédito fiscal para el cobro de contribuciones y para, en muchas ocasiones, aplicaciones de multas. Ok, Entonces, lo que nosotros hemos visto que una gran mayoría de los asuntos son ganados por el Servicio de Administración Tributaria. mayoría, así. La gran mayoría la ganan ellos. Ok. Tienen un porcentaje de eficiencia alto Ok. frente a nosotros. Ok, lo hacen bien. ¿En dónde más encuentras un número importante de casos, Julián? Como te señalaba yo al principio, ha ido creciendo mucho lo de responsabilidad administrativa del Estado. ¿Qué significa esto, Julián? Es Para cuando legos. actúa irregularmente el Estado y le causa un daño a un particular. Por Y hay ejemplo, un nexo causal. por ejemplo, Por ejemplo, muchos casos que vemos, por ejemplo, de la anterior Procuraduría General de la República, hacen un embargo de un bien, un aseguramiento, que es el término adecuado jurídicamente, sí. aseguran un inmueble Sí. y no le dan la conservación, el mantenimiento, saquean ese inmueble, se afecta el inmueble y luego resulta que la persona no tuvo ninguna responsabilidad de carácter penal. Ok. Y entonces viene y dice, tengo un daño patrimonial. O sea, le hicieron daño a mi propiedad. Exactamente, y entonces se condena a la Procuraduría General de la República para que le pague ese daño y en ocasiones el perjuicio también. Y ha crecido, dices. ¿Tienes alguna idea del tamaño, Julián, de cuánto dinero más o menos estamos hablando? No lo tenemos estadísticamente reflejado. Lo metemos en una gran bolsa donde hablamos, por ejemplo, el año pasado que estuvieron en litigio 573,000 millones de pesos. Paso, mecha. Ok, es una cantidad importante. Una cantidad muy importante y que si nosotros lo resolvemos rápidamente y lo gana el Estado mexicano, sobre todo en lo fiscal, pues se convierte en dinero que entran a las arcas nacionales. O viceversa. Para apoyar el presupuesto. O viceversa, si el Estado viceversa, ha actuado contra derecho. Pagar. Y más o menos, ¿cuál es el equilibrio entre una cosa y la otra? En casos resueltos, sí, entre que el Estado debe pagar o el Estado puede cobrar. No, es mínimo comparado con la recaudación fiscal que se logra al ganar los juicios. No es significativo, es muy marginal. Quien interpone el recurso, sin embargo, es el particular, que está pidiéndole al Estado que haya un resarcimiento de lo que perdió por responsabilidad administrativa. Exactamente. Es quien presenta primero una reclamación ante la autoridad que le afectó y si no le satisface lo que determina esa autoridad, viene con nosotros al juicio de nulidad. Ok. Y dices, si ese juicio de nulidad prospera, pues el Estado tiene que pagar. ¿Y paga? Exactamente, tiene que pagar. ¿Y paga? Y luego, no solo el daño patrimonial. Pero paga, magistrado, o sea, ¿ustedes hacen seguimiento de que realmente suceda? Sí, nosotros tenemos la facultad de verificar el cumplimiento de las sentencias. ¿Y sucede? Y sí sucede. No si no, aplicamos multas y en ocasiones damos vista al órgano interno de control. ¿Ha pasado eso, Julián? Sí. Sí ha pasado. O sea, también el Estado puede ser moroso. Ver asuntos sobre esos temas y que así los resolvemos en forma colegiada. Ok. Julián, me queda un minuto y lo lamento muchísimo porque hablar contigo es siempre muy aleccionador. Te pregunto en este minuto, ¿tú dejarías el sistema anticorrupción como está diseñado? Pues yo siempre estuve convencido del mismo, Mauricio. Creo que lo platicamos en múltiples ocasiones
y creo que tal vez le falta, como ha habido algunas voces, integrar algunos personas más, algunos funcionarios, algunas instituciones, para que pudiera tener un mejor redondeo de tener todos los elementos para combatir la corrupción. Creo que es un esfuerzo. Yo recuerdo muy bien cuando platicamos con académicos interesados en este tema, como tú, legisladores, gente de la administración pública, que había que aprovechar lo que se tiene. Exacto. Que no había que inventar ese SAR anticorrupción que tú recuerdas que se aprobó en el Senado. Por fortuna. Que luego pasó la minuta a Cámara de Diputados y ahí, por fortuna, se detuvo. Entonces, yo creo que el aprovechar lo que tenemos y no empezar con instituciones de cero es lo que mejor le conviene a México, y en materia de corrupción estoy convencido de ello. No sabes cuánto te agradezco tu presencia en estas conversaciones, querido magistrado, de veras, muchísimo. Al contrario, siempre es un gusto dialogar contigo, Mauricio. Nos veremos muy pronto y te envío un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, Mauricio. Nosotros nos vemos más adelante. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo, porque obviamente están buscando más poder.